Muy buenas tardes a todos. Para proseguir con el simposio de hipertensión arterial y embarazo, decisiones clínicas que protegen a dos pacientes, invitamos a los doctores Rafael Barray, la doctora Dayana Correa como coordinadores de mesa y nuestra primera speaker es la doctora María Paniagua de CUT, especialista en cardiología clínica, past president de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, past president de la Sociedad Sudamericana de Cardiología, fellow del Colegio Americano de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. Ella fue la primera directora del Consejo de Cardiopatías en la Mujer de la CIAT. Bienvenida, doctora María Paniagua, y realmente es un honor presentarla a ella porque es una generación de médicas que cambiaron la historia en la República del Paraguay con sus proyectos y visiones de la cardiopatía en la mujer. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Liane, por su cálida presentación y muchas gracias al comité organizador de este magnífico congreso por la invitación cursada. Bueno, me gustó mucho el enfoque que le dan a esta mesa, que es hipertensión arterial y decisiones clínicas que protegen a dos pacientes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que cuando estamos tratando a una embarazada no se trata de una sola vida. Se trata de dos y tal vez tres o cuatro, depende de la cantidad de niños que tenga dentro, ¿verdad? Así que es una responsabilidad muy grande. Bueno, y lo que a mí me toca detallar un poquito es trastornos hipertensivos del embarazo, clasificar correctamente para decidir mejor. Bueno, no tengo conflictos de interés en esta charla, pero sí tengo un conflicto que soy madre de 4 hijos, que ahora ya están todos grandes, y abuela de 4 hermosos nietos. Bueno, hablando un poquito sobre la epidemiología, sabemos que esta enfermedad alcanza o afecta un total de embarazos entre 8 a 10%, provoca partos prematuros entre el 20 al 25%, según las últimas estadísticas, y produce una mortalidad materna y obviamente si muere la madre también el feto entre 10 al 20% y cerca del 20% de las mujeres quedan con hipertensión arterial crónica. En Latinoamérica, 1 de cada 4 muertes maternas son causadas por trastornos hipertensivos del embarazo y preeclampsia, constituyendo alrededor del 26%. Bueno, y estos trastornos son causantes de muchos problemas, tanto en la madre como en el feto, a corto y largo plazo. A corto plazo, o sea, en el momento del embarazo, puede provocar complicaciones propias de los trastornos hipertensivos del embarazo, como ser la preeclampsia, el síndrome de HELLP, que es muy grave, la insuficiencia renal aguda, edema agudo de pulmón, entre otros. Y en el feto lo que más caracteriza es la restricción del crecimiento intrauterino, el sufrimiento fetal, el parto prematuro y por supuesto la muerte fetal. Y a largo plazo esa mujer que queda con hipertensión crónica puede tener muy tempranamente afecciones cardíacas, renales, y en el feto predispone genéticamente a que ese niño en el futuro tenga predisposición a tener hipertensión arterial y trastornos cardiovasculares a edad muy temprana. Entonces, vemos que este capítulo afortunadamente se está encargando ya de investigaciones, publicaciones y recientemente en el 2024 salió publicada las guías de hipertensión arterial, las guías europeas de hipertensión arterial, en donde enfocaban ya la hipertensión en el embarazo. Y el año pasado, en el 2025, ya salió las guías con el Pocket Guideline sobre enfermedad cardiovascular en el embarazo. O sea que ya se enfocó todas las patologías que pueden afectar a la embarazada, todas las cardiopatías que puedan afectar en la embarazada. Y como ustedes saben, existe un movimiento latinoamericano que se llama Mujeres en Rojo,
y publicamos en el 2024 nuestro primer libro sobre enfermedad cardiovascular y embarazo, que les sugiero que lo lean. Está accesible por la web y realmente es una guía para el manejo y tratamiento de estas mujeres con algún tipo de cardiopatía. Bueno, enfocando ya exclusivamente los trastornos hipertensivos del embarazo, realmente su fisiopatología está todavía en mucha discusión, pero aparentemente tienen mucho que ver dos teorías. La primera, que es la más temprana, que es la invasión inadecuada del trofoblasco con presentación anormal e hipoperfusión uteroplacentaria. Es el momento inicial y es el momento en que tenemos que hacer el diagnóstico. Luego ya viene la disfunción endotelial con las manifestaciones clínicas sistémicas propias de la preeclampsia. Entonces, ¿dónde es donde tenemos que tratar de hacer el diagnóstico y hacer ya el tratamiento adecuado? Es justamente antes que esa etapa 1 pase a la etapa 2. Y en ese momento es donde tenemos que hacer el cribado, no tenemos que cansarnos de tomar la presión arterial de nuestra embarazada, tanto en el primero, segundo como en el tercer trimestre. Y si existe algún tipo de sugerencia que podemos estar en la presencia de una mujer con trastorno hipertensivo del embarazo, proceder, por supuesto, a los estudios pertinentes. Bueno, para hacer un poquito más animado, les quiero presentar un caso clínico que tuvimos con una ginecóloga que me la derivó. Es una paciente de 32 años que consulta por cefalea e insomnio. Y me la manda justamente porque tiene alternancia entre hipotensión, una presión de 90-50, y episodios de hipertensión entre 140 a 100. Y estaba cursando un embarazo de 11 semanas. Era nulípara, ambos padres eran hipertensos y un antecedente muy importante: la madre tuvo preeclampsia cuando le tuvo a ella. Es un dato muy importante que tenemos que recabar en nuestra consulta. Al examen físico tenía una presión de 160 y un índice de masa corporal normal. El examen físico era totalmente normal. Le hicimos, por supuesto, laboratorio tratando de encontrar alguna disfunción endotelial. Le hicimos perfil renal, le hicimos hemograma, plaquetas, todo normal. Su electrocardiograma era normal. El ecocardiograma también era normal. Entonces nuestra pregunta: ¿nuestra paciente es o no es hipertensa? Y vamos a repasar un poquito la clasificación. Esta es la clasificación que está consensuada tanto por las guías europeas como con la de la interamericana. Bueno, se clasifican en hipertensión crónica cuando aparece en menos de las 20 semanas, que puede ser primaria, secundaria, según se conozca o no la causa. Puede ser de la bata blanca cuando la paciente tiene una presión alta, más de 140-90 en el consultorio, pero normal en la casa. Y la enmascarada, que es la más difícil de detectar, que es la que tiene normal en el consultorio, pero está elevada, más de 140-90, fuera del consultorio. Y luego está la propiamente hipertensión gestacional, que es la que aparece a partir de las 20 semanas de gestación. Y cuando aparecen signos de disfunción endotelial es cuando se hace ya el diagnóstico de preeclampsia, con o sin proteinuria. Eso justamente las guías insistieron de que no hace falta precisamente que haya proteinuria para hacer el diagnóstico, con que haya signos de otro toque de órganos blancos, como ser lesión renal aguda o disfunción hepática o plaquetopenia o alteraciones neurológicas, se hace entonces el diagnóstico de preeclampsia. Y luego está la combinación, esa paciente hipertensa crónica que de repente hace disfunción endotelial y disfunción de órgano y se establece entonces como una preeclampsia en una paciente con hipertensión crónica. Bueno, para que podamos hacer bien el diagnóstico, obviamente tenemos que tomar la presión en forma adecuada. Eso significa en posición sentada,
sin ninguna ropa, eso quiero insistir. He visto que por ahí fuera de la sala se estaba tomando la presión encima de la ropa. Eso no es correcto, tiene que ser con el brazo desnudo y tampoco arrollando en el brazo el montón de ropa que tenemos. Eso nos va a dar una falsa hipertensión, o sea, teniendo en cuenta siempre los requisitos para una buena toma de la presión arterial y por supuesto con aparatos validados. Bueno, entonces se establece hipertensión arterial en la embarazada cuando tiene la presión arterial igual o más de 140/90 tomada por lo menos 2 veces. Y ya se establece que es grave cuando tiene una hipertensión igual o más de 160/110. Y para hacer el diagnóstico de hipertensión enmascarada o hipertensión de la bata blanca, entonces procedemos a pedir un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y eso es lo que hicimos en nuestra paciente, porque tenía presión arterial normal en el consultorio y no sabemos fuera del consultorio cómo estaba. Entonces le hicimos este mapa y, oh sorpresa, tiene presión normal de día, pero fíjense de noche. Una hipertensión nocturna importante. El diagnóstico de su mapa es hipertensión sistólica aislada, nocturna, descontrolada y con un patrón riser, que significa que está mucho más elevada la presión durante el sueño que despierta. Entonces, quiero destacar la utilidad del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es sumamente importante porque es determinante como predicción de preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino y los resultados neonatales. Es un buen predictor de preeclampsia y aumenta 5 veces el riesgo de preeclampsia, esa hipertensión nocturna. Está asociado con el desarrollo futuro de hipertensión gestacional y preeclampsia. O sea, en este caso era sumamente importante este mapa, porque si uno solamente se quedaba con la toma en el consultorio, uno iba a decir, bueno, esta paciente no tiene presión alta. Entonces, ¿a quiénes y cuándo vamos a indicar un mapa? En aquellas mujeres que tienen sospecha de hipertensión reactiva, para confirmar si tiene o no un trastorno hipertensivo del embarazo, en pacientes ya con el diagnóstico para determinar el perfil circadiano y también para determinar la carga presora y otros datos que nos da el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces, nuestra paciente tiene hipertensión crónica, tiene hipertensión de la bata blanca, hipertensión enmascarada, gestacional, preeclampsia. Y lo que podemos decir después del mapa, que nuestra paciente tiene hipertensión arterial crónica, pero aún sin disfunción orgánica. O sea que estamos justamente en ese paso, en ese lugar preciso para hacer el diagnóstico y evitar que pase a convertirse en una preeclampsia. Bueno, y también tenemos que estratificar su riesgo. Tenemos que ver qué riesgos tiene esta paciente para decidir si le tratamos o no. Acá tenemos lo que la Sociedad Europea de Cardiología publicó en el 2025 como factores de alto riesgo y como factores de moderado riesgo. Y vemos que nuestra paciente tiene un factor de alto riesgo, que es la hipertensión crónica que ella no sabía que tenía. Y tenemos otro factor de moderado, que es de nuliparidad y antecedente familiar de preeclampsia. O sea, entonces, sí o sí ya tenemos que tratarla como para evitar que pase a tener preeclampsia. ¿Y cuál es el abordaje? ¿Cómo tenemos que encarar a las pacientes que vienen con sospecha de trastorno hipertensivo del embarazo? Por supuesto, le hacemos una buena historia clínica. No solamente preguntar sobre sus antecedentes personales, sino que también familiares. Ustedes saben que una preeclampsia previa aumenta el riesgo de una nueva preeclampsia y también que el antecedente de la preeclampsia en la madre es un antecedente muy importante. Y por supuesto, hacerle los estudios necesarios
para descartar de que tenga alguna complicación o alguna disfunción endotelial, ya sea en el corazón o en alguna otra parte del cuerpo. Y por supuesto también evaluar el niño en qué condiciones está y hacerle los estudios pertinentes. Eso le dejo a cargo de los obstetras porque no es nuestro campo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? Una paciente que tiene 159 a 109 de presión arterial, no le vamos a internar si no tiene disfunción diastólica, le hacemos el seguimiento en forma ambulatoria, pero cuando ya tenemos una hipertensión de 160 a 100, ahí sí le hacemos una internación y más aún si tenemos evidencia de que hay afectación o probable preeclampsia. ¿Y cómo vamos a investigar si la paciente está con preeclampsia o en riesgo? Le pedimos, por supuesto, la proteinuria, evaluamos los síntomas, tiene cefalea, problemas de visión, disnea, etc. En el laboratorio buscamos plaquetopenia, buscamos hemólisis, buscamos algún trastorno hepático, también, por supuesto, urea y creatinina, y buscamos la disfunción en algún órgano. Y de acuerdo a los hallazgos, entonces hacemos el diagnóstico de preeclampsia, le internamos y le tratamos junto con el ginecobstetra. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en presencia, como nuestra paciente, de una hipertensa crónica? Evaluamos, lo ideal sería evaluar a esta paciente antes que se embarace. Lastimosamente nos llegan ya embarazadas, con 2 o 3 meses, pero lo ideal es hacer ya la preparación pregestacional. Optimizar el tratamiento. Muchas veces hay mujeres en edad gestacional que su médico le recetó un enalapril o antagonistas de la angiotensina 2, y eso me gustaría que quede claro en esta sala, que nunca, nunca, nunca tenemos que usar enalapril, antagonistas de la angiotensina 2 o el enalapril en mujeres en edad fértil, porque no sabemos en qué momento se va a embarazar y es muy teratogénico y está contraindicado no solamente en las embarazadas, sino en las mujeres en edad fértil. Entonces tenemos que, si es que una mujer con hipertensión arterial crónica piensa embarazarse, tratarle con los fármacos adecuados. Establecer cuáles son los objetivos, evaluar si hay daño órgano blanco y evaluar comorbilidades si es que las hubiera. Nuestro objetivo, por supuesto, es reducir la presión a más bajo que 140-90. Cuando tenemos una presión de 160-100 ya es una hipertensión grave. Administrar aspirina si es que ya pensamos que hay riesgo de preeclampsia, no esperar que se establezca la preeclampsia para iniciar la aspirina. Iniciar, si es posible, desde la semana 12 hasta la 36 o 37. Y metildopa es un fármaco adecuado para el uso en estos pacientes. Bueno, nuestra paciente, volviendo otra vez a nuestra paciente, recibió metildopa 500 miligramos solamente de noche, porque como ustedes vieron, solamente tenía hipertensión nocturna. Y ya se le administró aspirina. Tuvo una evolución normal, un parto vaginal sin complicaciones y con un feto sano. Salió de alta a las 48 horas, se le tuvo que suspender la metildopa porque empezó a tener depresión, pero a los 3 días de suspender ya hizo de vuelta hipertensión y llegó a 182/92, por lo cual se le tuvo que instalar nuevamente la combinación de metildopa con nifedipina. Bueno, esto es simplemente para insistir que la mujer embarazada que ya tuvo su bebé, por más de que no haya tenido preeclampsia y está con hipertensión arterial, no es que ya se curó al tener el bebé, sino que tenemos que seguirle porque fue un factor de riesgo muy importante. Por más de que la presión se haya normalizado, tiene que ser seguida en el tiempo, por lo menos un año después un seguimiento estricto y luego sus chequeos cardiológicos por lo menos una vez al año, ¿verdad?
Esto es lo que nosotros los cardiólogos llamamos el cuarto trimestre, que es el seguimiento que le damos a esa mujer embarazada que tuvo trastornos hipertensivos del embarazo después del parto. Hay que seguirla en el tiempo y evaluarla en forma periódica para asegurarnos de que esa mujer no va a hacer ninguna otra complicación. Y sabemos que en el futuro esa mujer va a tener algún tipo de complicación si es que no le seguimos adecuadamente. Y acá quiero resaltar, se preguntarán los ginecólogos, ¿y por qué el cardiólogo tiene que meterse si nosotros manejamos bien la hipertensión en la embarazada? No es para competir con los ginecólogos, sino que es para ayudar. Es el trabajo multidisciplinario. ¿Y por qué? Porque sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo predicen los eventos cardiovasculares tanto en la mujer como en el feto. Y también para asegurar un buen seguimiento. Entonces el ginecólogo, al terminar su trabajo, al terminar el parto, entonces termina su trabajo, pero continúa el trabajo del cardiólogo. Ok, ya termino. Entonces acá quería sintetizar. ¿Cuál es el rol del cardiólogo? La evaluación y el diagnóstico, manejo y tratamiento, prevención de complicaciones y el manejo multidisciplinario. Este es el dibujito que nos dieron en el Congreso Europeo de Cardiología, donde justamente el primer anillo de tratamiento de la embarazada con hipertensión es, por supuesto, el especialista en ginecología, el cardiólogo, el anestesista y la matrona o la partera, como nosotros le decimos acá, y después los otros especialistas. Entonces, como mensaje final, los trastornos hipertensivos y la preeclampsia son factores de riesgo que predicen la salud cardiovascular de la mujer, de la madre y del niño. Es muy importante el diagnóstico temprano y la estratificación de riesgo para prevenir las complicaciones. Medir la presión arterial con dispositivos adecuados y validados durante el embarazo y el posparto. Tratar la hipertensión con terapias antihipertensivas adecuadas antes, durante el embarazo y después del parto. El control de la presión posparto también es muy importante, derivar al cardiólogo para su seguimiento. Y recordar que el embarazo es una oportunidad temprana para identificar y prevenir eventos cardiovasculares en la mujer. Bueno, este es el grupo de cardiopatía en la mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que empezó en el 2012 en Paraguay, hace 14 años. Y ahí ven ustedes que al principio éramos unas cuantas nomás y ahora ya somos muchas, incluso muchos varoncitos se han agregado y hemos establecido alianzas con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y trabajamos actualmente en conjunto. Hace unos pocos días, el 8 de agosto, se conmemoró el Corazón de Mamá, que es una campaña que estamos llevando adelante desde Mujer SIAC, que es como nosotros nos llamamos, donde llenamos las redes sociales sobre consejos de cómo cuidar el corazón de la mamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Paniagua. Ahora, para seguir la charla, le llamamos al doctor Alfredo Yaluk. El doctor Alfredo Yaluk, especialista en ginecología y obstetricia, especialista en medicina perinatal, especialista en endoscopía ginecológica y en docencia superior universitaria. Además, docente del curso de posgrado en clínica gineco-obstetricia de la UNI, docente de la Cátedra de Salud de la Mujer 2 en la Universidad del Pacífico, coordinador de prácticas pregrado de la Universidad del Pacífico y jefe del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional de Itagua. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Es un enorme placer para mí estar aquí, compartir con ustedes y al mismo tiempo una responsabilidad porque vamos a dar un punto de vista un poquito diferente de lo cardiológico en referencia
a los trastornos hipertensivos del embarazo y probablemente vamos a dejar de lado varios paradigmas que todos teníamos desde hace un tiempo. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, muchas gracias, doctora Paniagua, excelente su charla y una parte de lo que yo iba a hablar ya lo dijo la doctora, pero vamos a seguir. Bueno, cuando el doctor Escalada me dice, necesito que prepares esta charla, lo primero que me vino a la mente es, no es para nosotros hasta dónde bajar la presión, sino hasta cuándo va a seguir ese embarazo. Y ahora les voy a explicar por qué. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la hipertensión constituye una de las principales causas de morbilidad materna, fetal y neonatal en todo el mundo. Se describen aproximadamente el 5% en países desarrollados, pero en países en vías de desarrollo o subdesarrollados llegamos a más del 10%. Y se asocia, y acá empiezan los primeros cambios que les estaba comentando. Se asocia con un riesgo 2 veces mayor de enfermedad cardiovascular, mortalidad prematura relacionada a enfermedades cardiovasculares de la mujer. Ese es el primer gran cambio de paradigma que tenemos que tener con los trastornos hipertensivos del embarazo. La clasificación, ya lo dijo la doctora Paniagua, no me voy a detener ahí, pero sí acá vamos a hablar de los factores predisponentes. Los factores predisponentes, ahí tenemos la edad materna avanzada, incremento de peso, la raza afroamericana, la hipertensión crónica, los factores secundarios como la hipertensión, lupus y también la fertilización in vitro. Entonces, todos esos son factores que debemos tener en cuenta. Ahora bien, y acá vamos a empezar con los cambios. Afecta al 10% de los embarazos y es responsable entre 50 a 60 mil muertes maternas por año en el mundo y 500.000 muertes fetales y o neonatales. Y este dato es muy importante. Por cada mujer que se muere, hay 50 a 100 mujeres que estuvieron a punto de hacerlo, que nosotros en nuestra especialidad lo llamamos near miss, o sea, a punto de morir. Por otro lado, presenta un alto índice de morbilidad materna y un alto costo para la salud pública, porque imagínense ustedes, estamos hablando de una paciente que muchas veces va a llegar a la unidad de cuidados intensivos y un recién nacido que va a nacer de pretérmino, con la consiguiente necesidad también de ingresar a una unidad de cuidados intensivos y muchas veces por mucho tiempo. Y acá esto es lo más importante que quiero que lleven de esta charla. Yo no les voy a dar una cifra, ustedes no van a encontrar una sola cifra de presión arterial en mi charla. ¿Por qué? Porque esta patología es impredecible, multiorgánica, afecta a la madre, al niño, y la enfermedad antecede a la hipertensión y los trastornos, la sintomatología, no la etiología. Una cifra de presión arterial es un síntoma. No estamos tratando la enfermedad. Nosotros por eso debemos buscar por debajo qué es lo que está aconteciendo. Yo puedo tener una cifra de presión 130-80, 120-80, pero mi paciente está desarrollando la patología o la enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, poner un límite o poner un número al cual, o un objetivo al cual yo debo llegar, no tiene sentido. Entonces debemos nosotros ir un poquito más allá. Hay que mirar el bosque y no solamente el árbol que tenemos enfrente, que es el síntoma de un nivel de presión arterial que pueda tener nuestra paciente. Acá les quiero presentar un poquito unas cifras que son reales, que son propias del Ministerio de Salud Pública, donde ustedes ven los valores de la mortalidad materna en nuestro país. Estas son cifras reales, son estadísticas de acá del Ministerio. Si ustedes tenían conocimiento en el Ministerio de Salud, uno de los parámetros más importantes del control de calidad es la mortalidad materna, fetal, neonatal. Entonces hay toda una estructura de seguimiento, de pesquisa, de manejo y de análisis cuando hay
hay un caso de muerte materna y estas son las estadísticas que tenemos hasta el 2026. No se desesperen esa cifra de 126 en el año que está en curso porque es una estadística que es solamente en los primeros meses. Bueno, acá sí tenemos la estadística que tenemos de los últimos 6 años con el total de muertes y vean ustedes cada muerte que tenemos por cada mes del año. Esto yo lo hice a nivel nacional, pero ustedes si piden a nivel del ministerio lo pueden tener por cada región sanitaria, que es la estrategia de búsqueda de mortalidad materna. Y acá, por supuesto, tenemos sí la razón y vean, fíjense ustedes, la primera causa de muerte materna, nosotros le llamamos causa de muerte materna, obstétrica directa y obstétrica indirecta. Las causas de muerte materna, obstétrica directa, fíjense ustedes los niveles de presión arterial, casi siempre está ocupando el primer lugar. O sea, es una patología que vemos con frecuencia y es una patología que causa muerte. Entonces, es muy importante cómo se hace la tasa de mortalidad materna, es la razón o la división entre el número de nacidos vivos y el número de muertes maternas, pero vean ustedes que hay un dato muy importante, si ustedes se fijan, desde el 2017 al 2026, cómo ha disminuido el número de nacidos vivos en nuestro país. Están naciendo cada vez menos niños, pero eso es cosa de otra gente que no vamos a tratar en este momento. Bien, vamos a hablar de la fisiopatología de lo que es la hipertensión en el embarazo y para eso tenemos que volver al principio de los tiempos, que es el momento de la fecundación. Ese momento místico, ese momento sublime donde se va a unir esa célula microscópica que es el óvulo de la mujer con el espermatozoide del varón y que a partir de ese momento esa célula nueva que constituye un nuevo ser va a ir desarrollándose hasta convertirse en una persona. Entonces, ustedes tienen que saber que la fecundación se produce en el día 14 del ciclo menstrual de la mujer y posteriormente ese huevo fecundado va a ir viajando y en el día 5 a 6 va a llegar a la cavidad uterina. En ese momento se produce un cambio histológico que se llama eclosión y ese huevo, que en ese momento se llama blastocisto, va a llegar al endometrio, va a producirse estos pasos que se llaman la aposición, la adhesión y posteriormente se va a producir la invasión del sincitio trofoblasto, que el día de mañana vamos a llamarle placenta, a nivel endometrial y ahí empieza la patología del trastorno hipertensivo. Bien, entonces ustedes ven aquí que una vez que ese blastocisto tiene dos capas, una capa celular que se llama citotrofoblasto, que después va a formar el embrión, que después va a ser el feto, y el sincitio trofoblasto, que va a ser la placenta el día de mañana, y ese sincitio trofoblasto es el que va a entrar en relación con nuestro tejido endometrial, con los vasos endometriales, y es donde se va a producir después el intercambio sanguíneo con la madre. Ustedes ven acá en este esquema lo que es la disposición de cómo son la circulación a nivel del útero en una mujer no gestante, en una mujer gestante normal y en una mujer gestante con preeclampsia, donde lo que vemos hay las arterias arcuatas, como están vasoconstreñidas, entonces eso produce una liberación, hay un estrés del sincitio trofoblasto que va a llevar a una placentación defectuosa con una sobrecarga metabólica materna y ese daño es lo que va a llevar a la enfermedad materna. Siguiendo con eso, entonces vamos a tener una placentación insuficiente, una hipoperfusión, hay un estrés del sincitio trofoblasto, eso nos va a llevar a una liberación de los factores angiogénicos o inflamatorios con una disfunción metabólica y una hipertensión y daño multiorgánico. Bueno, acá tenemos para seguir unos esquemas que sean más fáciles de entender, donde en un embarazo normal tenemos la arteria espiralada remodelada con una buena circulación, en cambio en la preeclampsia hay un menor flujo sanguíneo y ahí vamos a tener la liberación de los factores
angiogénicos y antiangiogénicos, que cuando hay una disrelación entre los mismos, entonces vamos a tener una hipoxia, liberación de óxido nítrico, que nos va a llevar a una disfunción endotelial, una inflamación sistémica, a liberación de microtrombos, y entonces eso se convierte en una enfermedad sistémica. No estamos hablando solamente de un problema del útero, sino es general. Bueno, esto es otro esquema que es lo mismo básicamente, donde vemos en ese momento donde los factores angiogénicos van a estar disminuidos, los factores antiangiogénicos están mucho más elevados, y entonces eso es lo que hace la liberación de citoquinas, óxido nítrico, y nos va a llevar al daño tisular que va a causar la preeclampsia. Entonces, ¿cuáles son los órganos más afectados? Vamos a tener el cerebro, el riñón, el hígado, el pulmón y también a nivel de la placenta y feto. O sea, todos estos órganos son los que nosotros debemos estar monitorizando cuando tenemos una paciente con preeclampsia. Por eso les decía yo, no es solamente una cifra de presión arterial, sino son todos los órganos. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo hacemos el tamizaje y la prevención? ¿Cómo hacemos el tamizaje? Y lo primero que vamos a hacer son buscar las características maternas, vamos a hacer el Doppler de la arteria uterina, vamos a iniciar la aspirina, enseguida les muestro por qué. En el segundo trimestre vamos a hacer la valoración del riesgo, evaluar los signos y posteriormente ir monitorizando. Los marcadores bioquímicos. Los marcadores bioquímicos son algo que apareció no hace mucho, son una prueba de tamizaje, pueden ser útiles, pero en nuestro país tenemos un grave problema. No está disponible a nivel de salud pública, entonces la posibilidad de aplicarlo a nuestras pacientes es muy limitada. Entonces, básicamente debemos regirnos. Esto es un esquema para que tengamos presente, ojalá algún día el Ministerio de Salud nos pueda brindar y tener marcadores bioquímicos a disposición en todos los hospitales para hacer un poquito más fácil nuestra tarea. Es lo mismo, no hay remodelación de las arterias espiraladas, hay una invasión trofoblástica que es superficial, por lo tanto hay hipoxia, isquemia placentaria, estrés oxidativo, inflamación intravascular, disfunción endotelial, un estado antiangiogénico, y el desarrollo de la preeclampsia. Esto sí es muy importante, el Doppler de la arteria uterina, que nos va a dar un estado exacto y certero de cómo está la situación, y esto es muy importante. Las siglas FMF significa Fetal Medicine Foundation. Es una fundación a nivel mundial que presenta unos algoritmos y unos cuadros donde son gratuitos, uno puede ingresar sin ningún problema, puede descargar esos algoritmos y puede hacer los riesgos de una paciente que tiene delante para calcular los riesgos de que esa paciente presente o no preeclampsia. Entonces, cuando tenemos una paciente de alto riesgo, ya iniciamos la aspirina a las 12 semanas y de bajo riesgo vamos a volver a reevaluar a las 22 semanas. Recuerdan que antes decíamos vamos a iniciar la aspirina a las 20 semanas. Ya el tren ha partido y está en otra estación, entonces ahora iniciamos a las 12 semanas el uso de la aspirina. Bien, resumiendo un poquito, entonces, lo que tenemos que hacer y lo que está a nuestro alcance es los factores maternos, medir la presión arterial media, como dijo la doctora, el Doppler de las arterias uterinas, y usar los factores bioquímicos, si es que están disponibles, y con eso imagínense, nosotros podemos detectar hasta el 77% de las preeclampsias en un momento precoz, a las 12 semanas, e iniciar las terapéuticas adecuadas a fin de evitar las complicaciones. Bueno, este es un punto que tenemos que empezar a acostumbrarnos, porque cada vez lo vamos a escuchar con más frecuencias, que es el Doppler de la arteria oftálmica. Aparentemente tiene todo para ser un boom para volver a redefinir el manejo de la preeclampsia en la embarazada, y cada vez lo vamos a escuchar con más frecuencia. Están apareciendo los estudios, se están realizando estudios, aún no es muy definitivo el poder utilizarlo y el valor que tiene, pero por favor vamos a tenerlo en cuenta al Doppler de las arterias uterinas. Bien, y aquí quiero llegar a un punto importante. Decía la doctora Paniagua las complicaciones cardiovasculares.
y vean ustedes los trabajos que se están realizando actualmente y las comparaciones que tenemos en las pacientes que tuvieron preeclampsia, y vean ustedes cómo presentan riesgos de enfermedad cardiovascular a largo plazo. Ahí tienen otros trabajos, la misma cosa, como hay en un embarazo no complicado comparado con el embarazo que tuvo preeclampsia, y vean ustedes, y esto es una gráfica que me encanta, que le hizo un colega mexicano, pero está basado en un trabajo de la doctora Vestergaard, que es una doctora que es de Dinamarca. Imagínense ustedes, estudió 286,000 pacientes a lo largo de 20 años. Y le hicieron un seguimiento de 3 años para poder realizar su trabajo. Y vean ustedes los resultados. Los resultados que tienen ellos en una paciente que tuvo preeclampsia, como tiene mucho mayor riesgo de enfermedad renal crónica, de hipertensión y de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda esta presentación? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos tener? Son situaciones graves que pueden desencadenar pérdidas gestacionales. Hay un aumento de desarrollar hipertensión crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y enfermedad coronaria, lo que traduce un aumento de la morbilidad y mortalidad a largo plazo de la paciente. La lesión endotelial y todo el sustrato fisiopatogénico subyace a la preeclampsia, se plantea como un factor de riesgo implicado y en dichos desenlaces a corto y a largo plazo. Entonces, a partir de ahora, ya estamos hablando de una nueva especialidad, la cardioobstetricia. Entonces, es momento de que aunemos nuestros esfuerzos, los obstetras con los cardiólogos, y empezamos a hacer el seguimiento y el manejo de estas pacientes, porque la preeclampsia, y esto es algo que aprendan, la preeclampsia es el primer evento cardiovascular de la mujer y la va a dejar marcada por el resto de su vida. Entonces, no es como antes decíamos cuando estudiábamos en la facultad, nace el feto, termina o muere la preeclampsia. No. Está bien, terminó la preeclampsia, pero empiezan las complicaciones para la madre, y a partir de ahí es que debemos cuidar a esa mujer el resto de su vida. Bien, muchísimas gracias. Nosotros también tenemos el 22 de mayo, o todo el mes de mayo es el mes de la preeclampsia, y el 22 de mayo es el día que celebramos, el día de la preeclampsia, acá con el doctor Brites. Trabaja muy de cerca en la Fundación Rasmus, que es una entidad que tiene muchísimo trabajo y apoyo en el manejo de las preeclampsias. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y realmente un placer. Muchas gracias, éxitos en su vida profesional. Muchas gracias, doctor Alfredo. Excelente charla. La siguiente charla será sobre el doctor Gustavo Brites. El doctor Gustavo Brites es especialista en ginecobstetricia, endocrinología ginecológica y reproductiva. Tiene posgrado en didáctica universitaria, auxiliar en la enseñanza de la cátedra y servicio de clínica ginecobstetricia del Hospital de Clínica de la Universidad Nacional de Asunción y médico ginecobstetricia del Hospital Materno Infantil de San Pablo. Adelante, doctor Gustavo. Bueno, muchas gracias antes que nada por la presentación y la invitación para este evento, que considero que debe ser un llamado a un trabajo en conjunto cada vez más de cerca, y espero que esta presentación justifique aún más ese trabajo en conjunto entre cardiología y obstetricia que debemos tener. Vamos a hablar acerca de la selección farmacológica durante el embarazo, cuáles son los fármacos antihipertensivos que podemos usar con seguridad, tanto materna como fetal, y por cuáles decantarnos en determinadas circunstancias. Acerca del impacto de la preeclampsia, que ya se ha mencionado,
Esto dicho en otros términos implica que cada 3 minutos hay un deceso a nivel mundial a causa de la preeclampsia. Ya sean mujeres o recién nacidos, es algo que globalmente se ha afectado y en los últimos años fue la primera causa de muerte en el país también. Recordar que la hipertensión durante el embarazo podemos clasificarla como en rango de hipertensión no severa y hipertensión en rango severo, y esto va a modificar grandemente la elección de los antihipertensivos por los que vamos a optar, puesto que la hipertensión severa está ligada directamente a accidentes cerebrovasculares y al final la mujer con preeclampsia o hipertensión severa acaba falleciendo de eso. Esa es la primera causa. Entonces, la hipertensión severa requiere un manejo hospitalario urgente. Es lo que denominamos un código rojo obstétrico y es una mujer que debería recibir lo antes posible fármacos para descender esa tensión arterial a cifras más seguras. En cuanto a la clasificación, ya se ha comentado también, nada más mencionar y hacer hincapié que todos los cuadros que son atribuibles al embarazo debutan o empeoran recién a partir de las 20 semanas. Si bien los mecanismos fisiopatológicos se instalan en el primer trimestre, la preeclampsia clínica y la hipertensión gestacional clínica debutan recién después de las 20 semanas. A grosso modo, las pacientes que tenemos con hipertensión antes de las 20 semanas son pacientes previamente con condiciones previas al embarazo que pudieron no haber tenido diagnóstico. Y si estaba todo bien en la primera mitad y empieza a hipertensar de nuevo en semana 20 o más, eso sí que es atribuible al embarazo, así es que ojo con eso. Tanto la hipertensión arterial crónica como la hipertensión gestacional pueden evolucionar a preeclampsia y esto requiere un seguimiento de consultas prenatales bien estricto para detectar la preeclampsia lo antes posible. La definición de preeclampsia ya ha sido mencionada también, nada más esto para hacer un hincapié en que puede haber daño a nivel de varios aparatos y sistemas y esto está justificado por un daño endotelial global. Acerca de eso vamos a hablar un poquito más adelante en detalle. Y los fármacos a ser utilizados, los propuestos por la Sociedad Internacional del Estudio de Hipertensión en el Embarazo, son los siguientes para hipertensión en rango no severo: el abetalol, ya sea en este caso por vía oral. Esa es la dosis inicial que manejamos, 100 miligramos 3 a 4 veces al día. Si no se controla la presión arterial con esa dosis, aumentamos a 200 miligramos 3 a 4 veces por día. Y antes de pasar a la dosis alta, la dosis plena, es preferible agregar otro antihipertensivo. Puede ser la nifedipina, más frecuentemente la alfametildopa porque es lo que disponemos más fácilmente acá. En las dosis que están ahí detalladas, la alfametildopa 250 miligramos 3 a 4 veces por día, 500 miligramos 3 a 4 veces al día sería una dosis media y la dosis plena en 750 miligramos 3 a 4 veces al día. Con las siguientes precauciones: ojo con la betalol y asma y bradicardia y hipoglicemia neonatales, avisarle al equipo de neonatólogos que va a recibir al recién nacido que se estaba usando la betalol. Y la alfametildopa está relacionada a la depresión materna, así es que rotar eso ya en puerperio por lo menos 48 a 72 horas, donde sí ya tenemos otras opciones terapéuticas un poco más conocidas como los IECA y los ARA2 y se pueden iniciar en general con seguridad en puerperio, no así durante el embarazo como ya se ha mencionado. Cuando la paciente tiene hipertensión severa, cambia totalmente el panorama. Habíamos mencionado que la hipertensión severa es un código rojo obstétrico y requiere un manejo urgente y hospitalario. El abetalol por vía endovenosa, en este caso, se utiliza en las dosis y siguiendo el esquema que está detallado en el cuadro. El abetalol por vía oral puede ser una opción en caso de no contar con la abetalol por vía endovenosa o en caso de no garantizar un acceso venoso en estas pacientes. La alfametildopa eventualmente también. Y las opciones por vía oral
con las que contamos en el país son esas dos. La nifedipina que aparece abajo está con un asterisco porque la nifedipina de acción rápida no la tenemos en este momento en el mercado, entonces no podemos utilizar eso. Tampoco la hidralacina, que sería otro fármaco que sí se puede utilizar por vía endovenosa. Eh, Así es que básicamente cuando obtenemos a una paciente con hipertensión severa embarazada, la primera opción va a ser el abetalol por vía endovenosa y las vías orales, las medicaciones por vía oral, mejor dicho, serían opciones alternativas y para ganar tiempo mientras se deriva la paciente o se consigue el fármaco de primera línea. En cuanto a los resultados del embarazo, básicamente no hay mayores diferencias en cuanto a la elección de antihipertensivos para el manejo de hipertensión en rango no severo. Cuando este metaanálisis se lanzó, hizo hincapié sobre todo en aquellos cuadros que evolucionaban a hipertensión severa y a preeclampsia, y en esos casos no hay mayor diferencia entre los fármacos que discutimos. Sí, en comparación, el abetalol versus la nifedipina sí tuvo una pequeña efectividad mayor a favor del abetalol en cuanto a preeclampsia como desenlace y a parto prematuro como desenlace. Pero en general se asume que los fármacos antihipertensivos que discutimos tienen resultados versus placebo. Este es un cuadro donde se detalla en verde y amarillo porque nunca es del todo seguro durante el embarazo usar medicación, así es que está ahí en verde y amarillo lo que podemos usar: beta bloqueantes, agonistas, alfa-adrenérgicos, bloqueantes de canales de calcio y vasodilatadores, y no deberíamos usar durante el embarazo bajo ninguna circunstancia los IECAS y los ARA2. Estos fármacos están en nuestra guía vigente hasta el momento, que está en revisión de atención de patologías obstétricas. Ya tiene sus años, en 2018 se lanzó esto, está en revisión y es probable que en lo que va de este año, si no el año que viene, se lancen nuevas guías actualizadas. Pero quería hacer mención a que esos fármacos y esos esquemas están presentes en las guías actuales. Pero ahora surge una pregunta: ¿existe una mejor manera de tratar la hipertensión durante el embarazo? Y vamos a volver a algunos conceptos fisiopatológicos que ya se discutieron durante las presentaciones anteriores. Hay una serie de adaptaciones hemodinámicas durante el embarazo, es un proceso fisiológico complejo y podemos decir que como objetivo estos cambios buscan dar respuesta a requerimientos placentarios, a permitir el desarrollo normal del feto y a no resultar en daño materno. Si vemos las diferencias respecto a gasto cardíaco, a presión arterial, a frecuencia cardíaca y a resistencia vascular sistémica a lo largo del embarazo, vemos que esta es la curva normal y puse ahí una rayita que corta al momento del parto porque era el tema de la presentación, pero esos cambios hemodinámicos siguen en puerperio. Si nos fijamos en las curvas que corresponden a gasto cardíaco y a frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco durante el embarazo, aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y aumenta el volumen plasmático. Fíjense que hacia el final del embarazo el volumen plasmático habrá aumentado en aproximadamente 30-50% versus una mujer no embarazada. Así es que hay cambios hemodinámicos importantes en ese sentido. En cuanto a la resistencia vascular sistémica, hay disminución a lo largo de todo el embarazo y esto es mediado principalmente por óxido nitroso y esto a su vez mediado por progesterona o estimulado, mejor dicho, por progesterona, si es que en general la vasodilatación se da y hay una disminución en la resistencia vascular sistémica. Y a nivel de la presión arterial hay un aumento de la complacencia arterial. En general debería haber una disminución en la presión arterial, pero estamos hablando de los casos en los que no pasa esto. En síntesis, hay mayor volumen plasmático, hay mejor distensibilidad vascular y hay menor poscarga. Y todo esto busca satisfacer las demandas uteroplacentarias, que era una demanda que no existía en la mujer no embarazada,
garantizar un flujo continuo y constante, sobre todo a placenta y a feto, y facilitar la perfusión en el lecho placentario. Pero cuando analizamos qué pasaba con las mujeres hipertensas durante el embarazo, se identificó que un grupo de pacientes que hipertensaban en realidad tenían un aumento muy marcado del gasto cardíaco versus a las embarazadas que no presentaban hipertensión. Y también se vio que la resistencia vascular estaba, sobre todo hacia el final del embarazo, un poco más disminuida respecto a la generalidad. Y en otro grupo de pacientes teníamos que la resistencia periférica era mayor a la esperada en población general. Entonces, tenemos dos grupos de pacientes que si bien ambas hipertensan mediante mecanismos diferentes aparentemente. Se describieron dos fenotipos de trastornos hipertensivos del embarazo, una resistencia dominante que es la de arriba y otra volumen dominante donde el gasto cardíaco está aumentado. Ambos cursan con disfunción endotelial por mecanismos ligeramente diferentes. Acerca de la placentación habló muy bien el doctor Yaluk. Los casos que tienen fenotipo con resistencia aumentada, estamos hablando principalmente de casos donde la placentación ha sido anómala. Este es el fenotipo y las curvas de adaptación que sufren las pacientes con fenotipo resistencia dominante, donde vemos que el gasto cardíaco es relativamente inferior al que se espera y la resistencia vascular periférica es aumentada respecto a lo que se espera. Y esto causado sobre todo por ese proceso de placentación anormal. Y en este grupo de pacientes tiene sentido buscar una disminución de la resistencia vascular periférica, sobre todo utilizando bloqueantes de canales cálcicos. Sin embargo, en el otro grupo de pacientes, en el fenotipo volumen dominante, tenemos una exageración del patrón adaptativo, aumenta el gasto cardíaco, hay un shear stress sostenido a lo largo de todo el embarazo. Eso lleva al daño endotelial. La placenta está normal habitualmente y en estos casos lo que buscaríamos es utilizar beta bloqueantes. En una comparativa en el manejo guiado por perfil hemodinámico en estos dos grupos de pacientes que pudimos diferenciar versus el manejo estándar donde cualquier antihipertensivo se podía utilizar indistintamente, se ha visto que el manejo guiado por perfil hemodinámico ha resultado en menos resultados adversos versus el manejo estándar. Y fruto de este metaanálisis, que es relativamente reciente, se publicó este año, es que se propone utilizar estos parámetros para clasificar a esas pacientes según los parámetros hemodinámicos y optar por medicación de primera línea dependiendo de cuáles sean esos fenotipos hemodinámicos que presenta la paciente. La cuestión es que todos estos estudios se hicieron mediante ecocardio o mediciones en laboratorio de resistencia vascular y demás. No se hizo en práctica mediante parámetros sencillos, por así decirlo, y surge la necesidad de ese parámetro que está ahí marcado como una variable más a la hora de clasificar a estas pacientes en aquellas como hipodinámicas e hiperdinâmicas, y esa es la relación entre presión arterial media y frecuencia cardíaca maternas. Nos permite clasificar en esos grupos de pacientes. Y para la utilización de los fármacos, seguir esos parámetros donde los bloqueantes de canales de calcio de nuevo van a estar en predominancia en aquellas mujeres con trastornos hipodinámicos y los beta bloqueantes y la alfametildopa en aquellas mujeres con fenotipo hiperdinámico. Y como segunda opción, las que ven ahí detalladas. Como conclusiones, los trastornos hipertensivos del embarazo son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y a nivel local también. El diagnóstico no siempre es sencillo, el manejo requiere consultas prenatales frecuentes, monitoreo continuo. En cuanto a los fármacos antihipertensivos disponibles, disminuyen todos ellos los resultados perinatales adversos,
pero la evidencia más reciente hace alusión a que el manejo basado en fenotipos hemodinámicos disminuye aún más esos resultados adversos. Y la clasificación apropiada de estas embarazadas en fenotipos hemodinámicos es el foco principal de investigaciones en curso y es hacia donde apunta la obstetricia en este momento para hacer un manejo más individualizado de las pacientes hipertensas. Muchas gracias. Y después de esta excelente charla, bueno, tenemos otro desafío, genotipar a la mujer embarazada y sobre todo a aquella que tiene riesgo para poder optar a un tratamiento óptimo en las urgencias que se puedan presentar. Y desde el norte del país tengo el gusto de presentarle a la doctora Claudeline Coronel, que nos va a desarrollar el tema sobre imágenes. Ella es especialista en cardiología clínica y ecocardiografía, tiene un diplomado en cardiología obstétrica, máster en ecocardiografía transesofágica y directora actual del Consejo de Cardiopatías en la Mujer por la Sociedad Interamericana de Cardiología. Además es fellow de 3 sociedades científicas, la CIAT, la SSA y de la Sociedad de Imagen Interamericana. Entonces, esperemos que este viento norte también nos traiga novedades. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias doctora por la presentación, muchas gracias por la invitación. Y sí, creo que mi charla va a estar bastante más corta por las geniales charlas que me antecedieron. Y estoy completamente de acuerdo con el doctor Yaluk, la cardioobstetricia hoy en día es el boom en la cardiología y que eso va a ir aumentando y vamos a tener cada vez más necesidades porque nuestras pacientes tenemos cada vez más especiales, tenemos pacientes muy jóvenes, pacientes muy adultas para estar embarazadas, pero sobre todo tenemos muchos más factores de riesgo. Perdón, primero me voy a pelear con este. Entonces, vamos a hablar del embarazo como prueba de estrés vascular, fue lo que me pidieron hablar, y en realidad hablamos de que una gestación nos está revelando el presente de nuestra paciente o cómo va a ser más adelante el futuro de esa mujer ya no estando embarazada. No tengo conflicto de interés. Cierto que tengo muchas amigas, compañeras y pacientes y algo que también me interesa mucho desde el punto de vista de cardiopatías en la mujer es que no solamente los varones, perdón, no solamente las mujeres tratamos a las pacientes que van a consultar, sino también los varones, cardiólogos e hipertensólogos tratan a las pacientes. Las mujeres no van solamente a consultar con mujeres, también consultan con varones. Por ende, la cardioobstetricia y la cardiopatía en la mujer es de interés para todos nosotros. Entonces, hablando ya desde el punto de vista del embarazo, sabemos que es una prueba de esfuerzo, tanto desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista vascular y también desde el punto de vista cardiovascular de nuestra paciente. Vemos en un embarazo normal que tenemos el volumen plasmático aumentado, vamos a hablar un poquito de eso porque ya el doctor se explayó espectacular al respecto, de que tenemos un embarazo normal con un volumen plasmático aumentado, un gasto cardíaco aumentado, esto estamos hablando en un embarazo completamente normal, las resistencias vasculares en algunas pacientes, en la mayoría, está disminuida, por ende nuestras pacientes no deberían jamás de estar hipertensas. Ya unas cifras de presión arterial limítrofes ya no debería de llamar la atención, como dice el doctor Yaluk, no necesariamente tiene que tener un número específico, pero si nuestra paciente era conocida con cifras de presión arterial normales e incluso bien más bajas de los habituales, que la gente lo dice como 12,8, que es lo normal, pero estando embarazada ya tiene unas cifras tensionales de presión un poquito más elevadas de las que tenía no estando embarazadas, ya tiene que ser una llamada de atención. Entonces, además de eso, tenemos un remodelado cardíaco, que algo absolutamente interesante y necesario es que este remodelado cardíaco que sucede durante el embarazo es reversible posterior al embarazo. Y nuevamente la adaptación endotelial para esa cantidad de volumen que maneja la paciente estando embarazada y también de presión. Pero luego pasamos en un embarazo
Ya con hipertensión arterial, que sería el del medio, en donde existe una mala adaptación vascular desde ya sea una incompleta, una mala placentación o una placentación maladaptativa, también le dice, en el cual observamos que nuestra paciente posterior al embarazo queda con una hipertensión arterial, existe una disfunción vascular ya instalada y el remodelado cardíaco queda, no es reversible, se vuelve irreversible. Nuestra paciente ya tiene cambios a nivel estructural y aparte ya tenemos una enfermedad cardiovascular establecida como es la hipertensión. Entonces, vemos que nuestra paciente con trastornos hipertensivos del embarazo ya tiene una placentación probablemente ya anormal, que nos está demostrando esa hipertensión durante el embarazo o cualquier tipo de trastorno hipertensivo en el embarazo, y existe un desequilibrio angiogénico con una disfunción endotelial en donde hay un aumento y disminución en la parte de óxido nítrico, todos los elementos que modifican esa vasodilatación que generalmente debería tener una mujer gestante. Y algo mucho más llamativo es que existe una vasoconstricción. Recuerden, en las mujeres gestantes no hay vasoconstricción, debería existir vasodilatación y un aumento de la resistencia vascular periférica, dando esto una hipertensión arterial ya con lesión de órganos blancos. Entonces, la historia obstétrica no debe terminar con el parto, no debe ser un, ay sí, creo que tenía la presión un poquito alta cuando estaba embarazada, pero ahora ya no sé. Porque en realidad es eso, no se sabe, luego no hacen ese seguimiento de las mujeres, que es para lo cual está mi charla última, ¿no? Entonces, ¿qué parte de estas alteraciones de hipertensión, de daño de órgano blanco, desaparecen después del parto? ¿Y qué parte identifica que esa vulnerabilidad, esa susceptibilidad de nuestra paciente ya se encontraba presente? Yo creo que es ambas cosas. O sea, es el huevo, ¿cuál vino primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿por qué es tan importante un trastorno hipertensivo del embarazo versus que sea una hipertensión arterial aislada? Y también, que eso vamos a hablar luego, que ya lo habló el doctor Brites, fenotipar a nuestra paciente con trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Por qué es importante una paciente que tuvo hipertensión arterial, que tuvo preeclampsia o que incluso desarrolló una eclampsia durante su embarazo? Por estas cifras que estamos viendo. Vemos en este estudio de un multianálisis Inversati enorme, en el cual vemos que en 1 a 3 años nuestra paciente ya tiene un riesgo cardiovascular aumentado de ser hipertensa y de eventos cardiovasculares. No cuando nuestra paciente esté menopáusica, no dentro de 10 años, no dentro de 20 años, como se pensaba, no, 1 a 3 años. Perdón, ¿cómo vuelvo? Recuerden, esta paciente es una paciente joven, por eso se pudo embarazar, está todavía en edad fértil, o sea, existen posibilidades altísimas que vuelva a embarazarse en esos 1 a 3 años, y sobre todo, es una paciente joven. Vemos que la mayor parte de los trastornos hipertensivos del embarazo se producen en ambas instancias, digamos, en los puntos álgidos de la vida fértil de la mujer, o en aquellas que son muy jóvenes, que piensan si una paciente de 18 años me hace un trastorno hipertensivo del embarazo y a los 1 o 3 años tiene un riesgo cardiovascular, a los 20 años es una paciente cardiópata, que pudo haberse prevenido. Y no solamente de enfermedad cardiovascular o de hipertensión, sino estamos hablando de todo este espectro. Muerte cardiovascular, como lo dijo el doctor, es la primera causa de muerte no obstétrica en la mayoría de los países e incluso en los países de primer mundo. También 2 veces más de desarrollar enfermedad coronaria temprana. No estamos hablando de una enfermedad coronaria porque nuestra paciente ya está en menopausia. También 2.4 veces más de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y algo muy importante, no estamos hablando solamente del corazón, estamos hablando de que tiene 1.7 veces más de hacer un accidente cerebrovascular. Entonces, nuestra paciente tiene un periodo de 1 a 3 años en el cual tenemos que hacer una intervención completa de esa paciente y es generalmente el periodo que nos perdemos. Entonces, como lo dijo el doctor, existen diferentes tipos de pacientes, diferentes fenotipos de hipertensión arterial durante el embarazo y eso es absolutamente necesario cuantificarlo. ¿Por qué? Porque eso también pesa diferente en la historia cardiovascular de nuestra paciente. Vemos de que según el gradiente de severidad, según cuándo se ha presentado esa hipertensión del embarazo, según cómo ha terminado ese embarazo, según cómo fueron los trastornos que ha terminado ese embarazo, tenemos que
Si el embarazo fue, si la preeclampsia fue desde pretérmino, tenemos hasta 8 veces más de que nuestra paciente pueda presentar una muerte cardiovascular. 1.65% más si es que esa preeclampsia fue a término. O sea, vean la diferencia de posibilidades. Tenemos 8 veces más si es que nuestra paciente ya desde las 20 semanas estuvo con preeclampsia o incluso antes, por eso se inicia antes la aspirina. Pero también tenemos hasta más de 2 veces la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad coronaria. Recuerden, nuestra paciente es joven, no estamos hablando necesariamente de una enfermedad coronaria aterosclerótica. Entonces, el riesgo y el factor pronóstico de nuestra paciente se da de acuerdo a en qué momento hace, qué tipo de fenotipo estamos teniendo en nuestra paciente con hipertensión arterial, pero sobre todo que ese riesgo, recuerden, no es a largo plazo, no es a 20, 30 años, es a corto plazo. ¿Y cómo vamos por insuficiencia cardíaca? Mucho más interesante, tenemos hasta 4 veces más de desarrollar insuficiencia cardíaca en nuestras pacientes que presentaron hipertensión arterial durante el embarazo, preeclampsia, eclampsia, cualquiera de los trastornos hipertensivos del embarazo. 2 veces más y un poquito más de enfermedad coronaria, como ya hablamos, y nuevamente accidente cerebrovascular. Nuestras pacientes tienen un alto porcentaje. Las mujeres en Paraguay tenemos, y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todas las mujeres en el país, y no es necesariamente por infarto, también por accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué tenemos en este periodo en el cual vimos que nuestra paciente desarrolló una hipertensión en el embarazo? Vimos que esta paciente está siguiendo su tratamiento. Esta es nuestra ventana de oportunidad ante el tratamiento y la prevención de nuestra paciente, lo cual no siempre se da. En cardiopatías en la mujer vemos mucho de que la paciente llega tarde, o sea, tenemos un tratamiento tardío, tenemos un diagnóstico tardío, pero tenemos una muerte precoz. ¿Por qué? Porque no se llega temprano a los diagnósticos. Pero algo demasiado y aún más importante, la mujer no llega temprano al diagnóstico. No, primero le tiene que llevar al esposo a que se haga su chequeo cardiovascular, el esposo. Después tiene que llevarle a sus hijos a la universidad, no importa si los hijos tienen 30, igual nomás. Si tiene menos, peor. Y estamos hablando de pacientes que recién están 1 a 3 años de posembarazo, son niños, bebés que dependen casi completamente de la madre. Entonces, todo está antes que esa mujer. Entonces, nosotras mismas llegamos tarde a nuestro propio diagnóstico. Entonces, saber que nuestra paciente tiene 3 a 10 veces más posibilidades de desarrollar hipertensión en la primera década después de ese embarazo, lo hace más que necesario que nosotros tomemos cartas al respecto. Recuerden una vez más, nuestra paciente es una paciente joven, una paciente de 20, 30 años, que en 10 años va a tener 30, no va a tener 40, no va a tener 50, va a seguir siendo joven. Y algo que también les estresa a todos los médicos, creo, esa paciente hipertensa va a venir embarazada otra vez al consultorio de ustedes y va a tener mayor riesgo cardiovascular porque se suma, se multiplica. Así que va a ser más estrés para ustedes. Recuérdenles a sus pacientes. La hipertensión arterial crónica a los 2 a 7 veces del embarazo tiene una incidencia de hasta 37% más. Y también esa brecha de control de presión arterial después de los 15 días del parto es enorme. Nos dice 39%. La literatura está bastante variable, pero por ahí, yo diría que más, porque a los 15 días es bastante simpático, porque una de las cosas del tratamiento, que eso no tocó tanto el doctor, es una paciente que tuvo una hipertensión arterial en el embarazo, además de seguir su tratamiento, tiene que comer saludable, tiene que dormir las horas necesarias, tiene que hacer actividad física, y en el medio cuidarle al bebé, cambiar el pañal, etc. Yo no sé en qué momento lo hacen. Honestamente, no sé cuántas horas del día necesita esa pobre mujer para cumplir con todo eso y cuidarse. Ahora le vamos a sumar una cosita más. Controlate tu presión arterial todos los días, 2 a 3 veces por día, y de ser posible te haces tu mapa, porque puede ser que de noche, cuando tu bebé te despierta, porque solamente la mamá se puede despertar de noche, los padres aparentemente son sordos a la noche, entonces solamente la mujer otra vez tiene ese trabajo nocturno que sabemos bien que no es bueno. Entonces, le decimos también cuando te levantes a darle bebé la leche, de paz, así como que si tenés tiempo y estás en chiquilucia, te controlas la presión, ¿sí? Entonces, sabemos que esta ventana de oportunidad es la que menos vigilamos y es la que más tenemos que hacer hincapié en nuestra paciente. ¿Por qué? Porque después se pierde. Esa mujer nunca más va al consultorio médico hasta que vuelve embarazada. O
va al consultorio del pediatra, no va al cardiólogo, no va a su médico de familia, no va a ningún otro lado más y el pediatra no les va a hacer caso. Recuerden, solamente está el bebé. Entonces, la vasculatura también tiene memoria. Recuerda que hay una rigidez arterial, recuerda que hay una disfunción endotelial y sí, podemos tener varios tipos de mediciones en nuestras pacientes, pero si no hacemos esa prevención y sobre todo si no le recordamos y no sabemos nosotros como médicos que nuestra paciente tiene un riesgo cardiovascular a un futuro muy cercano, muy alto, no va a servir de nada ningún tipo de diagnóstico que podamos hacer. Entonces, el embarazo no debería de darnos un remodelado ventricular. Si nos da un remodelado ventricular que no desaparece, es probablemente un embarazo que tuvo un trastorno hipertensivo en el embarazo. Entonces vemos que un trastorno hipertensivo del embarazo con una preeclampsia nos da un aumento de la poscarga, como lo estaba comentando el doctor, hay una disfunción vascular, también tenemos un remodelado ventricular que no desaparece posparto, también tenemos una hipertensión arterial que ya se cronifica, nuestra paciente se vuelve una paciente crónica, perdón, y hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo con una insuficiencia cardíaca en nuestra paciente de 20 y tantos años que acaba de ser mamá. Entonces, ¿es una causa? ¿Es un marcador de enfermedad cardiovascular? Yo creo que es ambas. Y la evidencia hoy así lo demuestra, en el cual existe una predisposición previa, todos sus familiares tenían presión alta, ella no se cuidaba, era una paciente obesa, ok, va a tener. Hay una exposición vascular también y tenemos nuevamente un riesgo cardiovascular a futuro. Esta asociación está más que demostrada. Necesitamos saberlo y meterlo en la cabeza. Entonces el antecedente obstétrico, como lo dijo el doctor, no me voy a demorar mucho en esto, tiene sus fenotipos y debemos de conocerlo. En qué momento se produjo, en qué momento del embarazo estuvo en realidad con hipertensión, esas cosas son interesantes para fenotipar a nuestra paciente y de esa forma darle también durante el embarazo y a posterior el mejor tratamiento posible. Y pasamos, ya estoy terminando, del follow-up obstétrico, o sea, el seguimiento obstétrico de nuestra paciente, a que ese seguimiento cardiovascular debe ser permanente. Como lo comentó la doctora Paniagua, nosotros en cardioobstetricia ya no hablamos de un tercer trimestre solamente, ya hablamos de un cuarto trimestre del embarazo que es posterior al parto. Antes también decíamos que ese cuarto trimestre del embarazo era hasta los 30 días, luego eso se extendió hasta los 60 días. Hoy día sabemos, 100 días, hoy día sabemos que ese cuarto trimestre del embarazo dura toda la vida. No son trimestrales, sino dura toda la vida de esa mujer porque el riesgo cardiovascular permanece durante toda su vida. Entonces el embarazo, luego del puerperio, tenemos la caracterización cardiovascular de nuestra paciente que fue fenotipiada antes, con una prevención primaria. Primaria lo pondría entre comillas, porque incluso como lo dijo el doctor Yaluk, es el primer evento cardiovascular de nuestra paciente. Casi sería una prevención secundaria y un seguimiento longitudinal de por vida. Entonces, ¿cambia intervenir? Sí cambia, sobre todo cuando hablamos de cifras tensionales de presión arterial, hablamos del remodelado concéntrico del ventricular y para evitar reingresos por hipertensión arterial. Todavía no tenemos resultados de cambios duros, muerte, cambia la muerte de la paciente a lo largo de la vida, porque en general nuestras pacientes, y eso todavía tenemos problemas, en el que las mujeres no entran en los estudios científicos, todavía tenemos poca cantidad de mujeres ingresando en estudios científicos como parte de eso, y si la paciente está en edad fértil es aún más difícil que ingrese dentro de los estudios científicos, así que todavía tenemos una brecha científica al respecto. Entonces, debemos de convertir este antecedente de hipertensión durante el embarazo en una intervención a futuro para nuestra paciente. Entonces, medir, caracterizar, buscar daño y sobre todo prevenir nuevos daños. Ya como dijimos, con la alimentación y actividad física saludable, peso saludable, sueño saludable, éxitos madres, no tabaco, control de presión arterial y metabolismo, pero la historia obstétrica no debe ser olvidada, no debe formar parte únicamente de la historia del ginecólogo y del ginecobstetra de nuestra paciente, tiene que formar parte de nuestra historia clínica de toda paciente que pise el consultorio. Acá vemos una paciente hipotética en el cual tenemos una historia de hipertensión arterial en el embarazo 11 años antes, con cifras ya todas, o por encima del aumento, presión arterial ahí limítrofe, un índice de masa corporal ya aumentado, una hemoglobina glicada ahí
en el palo, LDL ya aumentado, la paciente está asintomática con el electrocardiograma normal. ¿Es una paciente que deben dejarles? No, está todo bien, date a tu casa. No, es una paciente que debemos seguirla, no tiene que perderse. Esa paciente tiene que volver a la consulta y tiene que saber su riesgo cardiovascular. Entonces, terminando, el embarazo deja una huella cardiovascular, deja una señal de enfermedad cardiovascular. Hay y debemos hacer una reclasificación clínica de nuestras pacientes, porque la mayoría de los scores de riesgo, incluso poniendo a la mujer como parte principal o como un sesgo diferente en el score de riesgo, ninguna es por debajo de los 35 años. En ningún score de riesgo cardiovascular existe la historia obstétrica de nuestra paciente, y eso debería cambiar a futuro. Entonces, el embarazo, nuevamente, porque en la facultad estudiábamos que se tenía que preguntar toda la paciente, pero esos son los 15 minutos que nos dejan de consultorio y de charla, no nos dejan el tiempo, ¿verdad? Entonces, debería de volver a ingresar en nuestra historia clínica, ¿sí? El riesgo obstétrico, al igual que el riesgo vascular de nuestra paciente, siempre preguntamos, ¿tenés presión alta? ¿Tenés diabetes? Vemos que tiene un índice de masa corporal aumentado, sabemos cuál es el riesgo cardiometabólico de nuestra paciente. Pregunten, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Te pudiste embarazar? ¿Cómo te embarazaste? Porque también tenemos diferentes tipos de eso. Durante tu embarazo, tu bebé nació de término, tu bebé fue chiquito, tu bebé fue muy grande, porque capaz no sabe que tuvo diabetes gestacional, pero sí o sí se va a recordar que el bebé tuvo más de 4 kilos. Y muchas otras cosas que se nos pasa todos los días en el consultorio. Pero si lo hacemos constantemente con cada paciente que llega, es una paciente que vamos a estar salvando. Así que les invito al segundo Congreso de Cardiopatías en la Mujer y Cardioobstetricia, que será en Maceió, en los días 19 y 20 de noviembre, una ciudad hermosa, y que vamos a estar hablando de esto que tanto nos apasiona. Muchas gracias. Excelente la presentación de todos nuestros speakers, y antes de concluir este simposio, quiero darle un fuerte aplauso a todos ellos.